Entonces, los saludamos a todos formalmente. Primero que todo, sean todos muy bienvenidos a esta nueva presentación. El día de hoy vamos a estar hablando de el traspaso de registros tributarios al formulario 22 de renta, esto a través de nuestro sistema, nuestro software contable tributario en otras noches. Mi nombre es Pablo Jorquera, consultor dentro de nuestra misma empresa. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Primero que todo, vamos a ver una parte teórica, un resumen, más que todo, diría, de lo que se trata, cuáles son los traspasos que se deben generar hacia el formulario 22 y posteriormente vamos a revisar en la página del Servicio de Impuestos Internos cómo está estructurado el formulario 22 y vamos a terminar con una parte práctica donde vamos a revisar en nuestro sistema cómo generar los traspasos hacia el mismo formulario y cómo trabajarlo para generar el archivo de envío hacia la página del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, como les comentaba, en el siguiente taller vamos a analizar los componentes más importantes a tener en consideración al momento de generar el traspaso al formulario 22 de renta. Todo esto enfocado en el año tributario 2023, en este año tributario donde ya estamos inmersos. El formulario 22 del año tributario 2023 cuenta con el anverso primero que todo y 25 recuadros donde, según las características del contribuyente que va a declarar su renta, se puede complementar y completar con información relevante su característica tributaria. Nos vamos a enfocar en reconocer aquellos registros que deben completar aquellos contribuyentes acogidos a los tres principales regímenes vigentes en la legislación tributaria de nuestro país. Cuando hablamos de los tres regímenes vigentes o los tres regímenes principales, estamos conversando de el 14A, que es el régimen general 14A o el régimen semi-integrado, el régimen PROPYME, que dentro del PROPYME nos separamos en dos, en el 14D número 3, que es el régimen general PROPYME, y el 14D número 8, que sería transparencia tributaria. Entonces, dicho eso, vamos a avanzar. Vamos a comenzar con el régimen general 14A. Cuando nosotros lo revisamos, la página del Servicio de Impuestos Internos nos habla del régimen general 14A, nosotros, o muchos contadores lo conocemos como semi-integrado. ¿Por qué semi-integrado? Porque sabemos que no pueden utilizar el 100% del crédito generado por el pago de impuestos de primera categoría relacionado a la renta líquida disponible y tienen que restituir un 35%. Por eso hablamos de un régimen semi-integrado. Partamos entonces, los contribuyentes acogidos a este régimen tienen la obligación de llevar contabilidad completa y además deben llevar el control de los siguientes registros tributarios. Primero, la renta líquida disponible, posteriormente el capital propio tributario, la renta afecta a impuestos, que es el cálculo del RAI, y los registros de renta empresarial. Es sumamente importante que nosotros entendamos estos conceptos para saber que posteriormente estos mismos registros tributarios van a ser los que vamos a llevar al formulario 22. Vamos a partir analizando cada uno. Primero que todo, la renta líquida disponible. La RLI de estos contribuyentes se calcula en base de vengada y se debe informar en el recuadro 12 del formulario 22, donde en primera instancia se informa la composición del resultado financiero del ejercicio y posteriormente se informan los ajustes al resultado financiero, que son los agregados y las deducciones, y también podríamos catalogar dentro de ese concepto el incentivo al ahorro que se encuentra en el artículo 14. Aquí dejamos una imagen de cómo se calcula dentro de nuestro software, en el software contable tributario, donde acá hay un detalle bien importante que después también lo vamos a ver en la parte práctica, pero partimos informando la composición del resultado financiero. Cuando nosotros hablamos de la composición del resultado financiero, a la mente se nos debe venir de inmediato el resultado según balance. El resultado según balance viene del estado de resultados, por lo tanto, las partidas que participan en el estado de resultados son las que nosotros debemos informar en la primera sección del recuadro 12. Y lógicamente que lo que nosotros informamos dentro del formulario 22 debe cuadrar con lo que nosotros vamos a declarar posteriormente, la declaración jurada 18
1847, la DJ de el balance 8 columnas. Es súper importante entender cómo trabaja el 14A, porque tiene muchos más registros tributarios a presentar que el régimen 14 o los regímenes PROPYME. En el 14A nosotros debemos presentar la DJ 1847, que es sobre el balance, la DJ 1926, que es sobre la renta líquida imponible, y la DJ 1948, que es sobre retiros, además de que si tienen sueldos y honorarios deben presentar la DJ 1887 y la 1879. Pero ¿por qué es tan importante entender cómo funciona, cómo trabaja este régimen? Es porque la renta líquida imponible que nosotros declaramos, la DJ 1926, debe cuadrar con lo que nosotros informemos en el recuadro 12 del formulario 22. Primero que todo, como dije, el resultado financiero. En la DJ 1926 nosotros presentamos primero también el resultado financiero y posteriormente los ajustes al resultado financiero, que son los agregados, las deducciones y eventualmente la rebaja de la renta líquida imponible del incentivo al ahorro. El recuadro 12 debe ser una fotocopia a lo que posteriormente se presenta en esa declaración jurada. Y recordar que solamente esa declaración jurada la presentan aquellos contribuyentes del régimen general 14A, del semi-integrado. Si hacemos un poquito de historia, si ustedes son contadores que vienen trabajando, al menos desde la anterior reforma tributaria, cuando teníamos el régimen atribuido del 14A y teníamos el régimen semi-14B, para aquellas empresas que tributaban en ese entonces en el régimen atribuido, también debían presentar la DJ 1923. En la DJ 1923 también se desglosaba el resultado financiero y posteriormente se informaban los agregados y las deducciones a este mismo. Si bien esa DJ se eliminó, ya no existe la obligación de presentar esa declaración jurada, es muy similar a lo que hoy en día debemos presentar en el formulario 22. Entonces, si ustedes trabajaron en algún momento con este régimen atribuido al 14A y presentaron en algún momento la DJ 1923, se van a dar cuenta cuando veamos el formulario 22 que es prácticamente lo mismo de esa declaración jurada, pero ahora enfocada en que la presenten solamente los nuevos contribuyentes del 14A, que es este régimen semi-integrado. Y así pasa con varios registros de el formulario 22. El formulario 22 hoy en día está compuesto por la presentación de lo que conversábamos anteriormente, renta líquida imponible o la base imponible, que lo vamos a ver más adelante, capital propio, RAI y registro de rentas empresariales. Recuerden que en la anterior reforma, para efectos del registro de renta empresarial, nosotros declarábamos la declaración jurada 1940 y 1941 según el tipo de régimen. Ya no existen esas declaraciones juradas, presentamos la 1948, pero el registro de renta empresarial íntegro lo vamos a presentar en los formularios que vamos a ver más adelante. Era hacer un poquito de historia para los que ya han trabajado con anteriores regímenes, porque se van a dar cuenta que es bastante similar a lo que ya hemos visto hacia atrás. Pasamos posteriormente al régimen, seguimos en el régimen general 14A, pero ahora pasamos a conversar sobre el capital propio tributario, que en el formulario 22 habla de la razonabilidad del capital propio tributario. Para completar esa razonabilidad del capital propio tributario, que lo vamos a ver más en detalle el día martes, como comentábamos anteriormente, debemos partir porque debemos generar nuestro cálculo del capital propio para empresas acogidas en el régimen 14A. El más utilizado es el método del activo. El capital propio tributario, en ese sentido, plantea que el total del activo depurado vamos a descontar el pasivo exigible. Dicho registro se debe homologar e informar en el recuadro 14 del formulario 22. ¿Por qué homologar? Por lo que comentábamos anteriormente. Debemos generar el análisis, ver la razonabilidad del capital propio tributario y debiese cuadrar lo que nosotros calculamos como capital propio tributario, ya sea con el método del activo, con el método del patrimonio, con el método del comparativo del balance 8 columnas, con lo que nosotros posteriormente vamos a declarar en este recuadro 14. Acá de igual forma tenemos una captura de cómo genera el tratamiento nuestro sistema o cómo se configura el capital propio tributario, donde tomamos primero que todo el total del activo, lo depuramos con los valores INTO, los intangibles nominales transitorios de orden, y posteriormente restamos el pasivo exigible.
Posteriormente tenemos la renta afecta impuesto. El RAI del ejercicio, por norma general, busca determinar las variaciones positivas y negativas en el patrimonio de la empresa. Generalmente, o en una presentación que hicimos hace una semana, hace 2 semanas atrás, yo les mostré un esquema de cómo se calcula el RAI, de cuáles son los conceptos que afectan el RAI, y nos dimos cuenta que, por lo general, los aumentos del RAI son las bases imponibles positivas. Por lo tanto, ese aumento en el RAI quiere decir que son aumentos en el patrimonio, pero que están afectados a impuestos. Insisto, si nosotros lo analizamos o lo vemos como lo mostramos la semana pasada, encontramos que una base imponible, una renta líquida imponible positiva, va a ser el reflejo en el aumento de la renta afecta impuesto, y tiene toda la lógica del mundo. Una renta afecta impuesto habla de una variación o una utilidad, un resultado positivo tributario. Ahí ya de inmediato se nos viene a la cabeza que ese resultado positivo está afecto a impuesto, por lo tanto, eso es lo que busca este cuadro de cálculo. Se debe informar en el recuadro 13 del formulario 22, y acá también vemos el esquema de cálculo que encontramos dentro de nuestro software. No vamos a analizarlo tan en profundidad porque ya nos hemos encargado de generar ese análisis. Y finalmente, dentro de los registros tributarios que vamos a informar dentro del formulario 22, encontramos los registros de renta empresarial. Dentro de los registros de renta empresarial llevamos el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes. Dicho registro, para el régimen general 14A, se va a informar en los recuadros 15 y 16 del formulario 20. Acá también tenemos una captura de nuestro sistema. Recordemos que desde este año en adelante el registro de renta empresarial va a estar solamente en el módulo web, se trabaja a través de un traspaso, pero acá vemos que un pequeño ejemplo de qué es lo que captura, qué es lo que registra el registro de renta empresarial. Base para declaración jurada 1948, pero que también es muy importante generar el traspaso hacia el formulario 22. El formulario 22 lo divide en dos recuadros, el 15 y el 16. En el 15 vamos a encontrar los saldos del RAI, del DEDAN, de la renta exenta, los ingresos no renta, y de la columna del STUT. Y en el caso del recuadro 16 vamos a encontrar los saldos acumulados de crédito, ya sean acumulados anterior al 31 de diciembre del 2016 y a partir del 1 de enero del 2017, con devolución, sin devolución, sujeto a restitución o no sujeto a restitución. Ahí siempre, o no sé si siempre, pero generalmente se encontraba una duda en la clasificación de estos saldos de crédito acumulados. Cuando hablamos del régimen general 14A, o semi-integrado, sabemos que están sujetos a restitución, porque deben restituir el 35% del impuesto de primera categoría pagado por la empresa al momento de asignar ese crédito. Por lo tanto, ahí ya sabemos que encontramos un crédito, un saldo de crédito acumulado eh, sujeto a restitución. ¿Tiene derecho a evolución? Por norma general, aquel impuesto de primera categoría pagado por la empresa en un 14A tiene derecho a evolución. El único pero, entre comillas, es que está con esa obligación de restituir el 35%. Pasamos ahora al régimen general ProPyme. Para efectos del régimen general ProPyme, vamos a partir hablando de la base imponible. Ustedes se van a dar cuenta que, independiente del régimen, los registros son prácticamente los mismos, con algunas variaciones por el tipo de contribuyente. Cuando hablamos del régimen general ProPyme, sabemos que estamos hablando del régimen encontrado en el 14D número 3, y en este caso la RLI, o la base imponible, de estos contribuyentes se calcula en base percibida. Ahí marcamos una diferencia con el 14A. El 14A en base vengada, el 14D3 en base percibida. Esto quiere decir que se debe determinar, o que se determina la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el ejercicio comercial. Se debe informar en el recuadro 17 del formulario 22, que lo vamos a repasar más adelante. Aquí vemos también una captura que se ve chiquitita, pero se nota que son los conceptos que tiene nuestro sistema para efectos de ingresos y egresos y la determinación de
la base imponible definitiva, con la cual vamos a calcular el impuesto de primera categoría, y también podríamos sumar acá debemos registrar el cálculo del incentivo al ahorro, que también lo vamos a informar en el recuadro 17. Si hacemos una comparativa de lo que conversamos anteriormente en el régimen general 14A, en el semi-integrado, en el recuadro 12 nosotros informamos la renta líquida imponible, base de vengada, partíamos informando el resultado financiero, y posteriormente informábamos los ajustes al resultado. En el caso del PROPYME, no debe informar el resultado financiero, porque recordemos que el resultado tributario de este tipo de empresas es en base a flujo, de efectivo generado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año comercial anterior al que estemos presentando en el año tributario presente. Por lo tanto, no corre esa parte de presentar el resultado financiero, sino que solamente desglosar aquellos ingresos y egresos tributarios, y ojo con ese concepto también, porque debemos saber diferenciar un flujo de caja financiero a un flujo de caja tributario. El flujo de caja financiero va a reflejar todos los movimientos de la caja durante el año, y el resultado final va a ser el saldo que nosotros vamos a ver en la cuenta de efectivo y equivalente en un balance financiero. Pero en el caso de el resultado tributario, lo más probable es que no sea el resultado de la cuenta del efectivo equivalente el que vaya a ser afectado con impuestos. No es que ese resultado vaya a ser la base imponible. Si nos preocupamos o si intentamos ejemplificarlo, en el caso de un PROPYME, y me gusta este ejemplo por lo siguiente. Para efectos de un PROPYME, si en un año en específico nosotros tuvimos un resultado tributario positivo, ese resultado tributario positivo va a generar la obligación de pagar un impuesto de primera categoría. Ese impuesto de primera categoría nosotros lo vamos a pagar en el formulario 22, y en el formulario 22 vamos a tener la base imponible, que va a generar la obligación del impuesto de primera categoría, pero le vamos a restar el PPM. Restamos el PPM, nos va, si es que el PPM es menor a lo que tenemos como resultado de impuesto de primera categoría, vamos a tener un remanente, un saldo a pagar de impuesto de primera categoría, y además vamos a tener el reajuste del artículo 72. Vamos a llegar a un monto X, y ese monto nosotros lo vamos a pagar en el mes de abril del año que estemos declarando. Para efectos de registro tributario, para efectos de la base imponible, nosotros vamos a rebajar el total del impuesto de primera categoría, sin tomar en consideración el PPM, y lo vamos a llevar como primero una deducción, un egreso, una rebaja dentro de la base imponible. Posteriormente, como sabemos que es un gasto rechazado para la ley de impuesto a la renta, lo vamos a agregar. El efecto finalmente va a ser cero, pero también debemos agregar el reajuste del artículo 72. ¿A qué quiero llegar? Que nosotros vamos a haber pagado un monto X dentro del formulario 22, pero lo que va a afectar a la base imponible no va a ser exactamente ese monto, sino que lo que va a afectar a la base imponible va a ser el impuesto de primera categoría completo y el ajuste del artículo 72. No vamos a tomar en consideración el PPM. El PPM nunca lo consideramos, también en los formularios 29. En el formulario 29 nosotros tenemos la diferencia entre el IVA débito fiscal y el crédito fiscal, que si es mayor el IVA débito fiscal, nosotros vamos a tener un impuesto por pagar. Vamos a tener el PPM, que también lo vamos a tener que pagar. Podemos tener retención por impuesto único, retención de segunda categoría por boletas de honorario, la retención del 3%, y ahí como monto tributable del pago del formulario 29, nosotros solamente vamos a llevar lo que corresponde a la retención de segunda categoría, el impuesto único y la retención del 3% adicional. El pago del IVA y el pago del PPM no va a ser un valor tributable, por lo tanto, ahí también se nos genera una variación entre lo que efectivamente salió como flujo de mi caja o de mi cuenta de efectivo y equivalente, y con lo que vamos a llevar y que va a afectar finalmente a la base imponible. Son temas que es importante entenderlos para poder determinar una correcta base imponible. Después tenemos el capital propio tributario simplificado. Este capital propio se introdujo con la entrada en vigencia de la ley 21.210. Cuando hablamos de la ley 21.210, hablamos directamente de la actual reforma en la que estamos trabajando, ¿no?
la que no incluye los regímenes actuales que estamos analizando. Y la incluye para contribuyentes acogidos a los regímenes ProPyme. Se debe informar en el caso del 14.3, en el recuadro 19 del formulario 22, que busca encontrar el capital propio simplificado, variaciones en el patrimonio que se generaron durante el ejercicio, pero acá estamos hablando también de variaciones en el patrimonio que se produjeron a través del flujo de ingresos y egresos. Así que también eso es importante entenderlo. Vamos a pasar al RAI del ejercicio, a la renta afecta impuesto, que ya la habíamos visto en el 14A, y acá vamos a encontrar que la definición es bastante similar, es prácticamente la misma. El RAI del ejercicio, por norma general, busca determinar las variaciones positivas y negativas en el patrimonio de la empresa, se encuentran afecta a impuestos. Se deben informar, en este caso, en el recuadro 18 del formulario 22, cuando estamos hablando de 14D número 3. ¿Cuál es la gran diferencia entre la determinación del RAI del ejercicio del 14A y el 14D3? Una de las grandes diferencias es que nosotros acá debemos informar los retiros o dividendos distribuidos en el ejercicio. En el caso del 14A, esos retiros deben ir en monto actualizado. En el caso del 14D3, van a monto histórico. El capital aportado también en el 14A lo vamos informando como monto actualizado. En el caso del 14D3, lo vamos a informar como monto histórico. Así que, más que todo, esa es la gran diferencia que existe entre el RAI del 14A y el RAI del 14D3. Después, si entramos en un análisis más profundo, nos vamos a dar cuenta que en el caso del RAI del 14A parte con el capital propio tributario positivo o negativo, y el capital propio tributario viene de una base de vengada dentro del 14A. Y en el 14D3 tenemos capital propio tributario también, que podríamos llamarlo en base percibida, porque muestra las variaciones efectivas que se generaron durante el ejercicio, o que se han ido generando durante los ejercicios, porque finalmente es un acumulado. Entonces, esas son algunas pequeñas diferencias que también debemos entender para poder generar nuestros registros tributarios de forma correcta. Posteriormente tenemos los registros de renta empresarial. Los registros de renta empresarial llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquella renta afecta y exenta de impuestos, además de los saldos de crédito acumulado existentes. Es la misma definición que vimos en el 14A, y se deben informar en el recuadro 2021 del formulario 22. Lo mismo que comentamos anteriormente con el 14A, con la diferencia que en el régimen general ProPyme no tenemos el DEDAN, la columna del DEDAN, porque recordemos que en este tipo de régimen rige la depreciación instantánea para la adquisición de los activos fijos. Por lo tanto, no se genera esa diferencia entre la depreciación acelerada y la normal. Y posteriormente son los mismos registros: RAI, la renta exenta, ingreso no renta, otra renta exenta, y el STUT, que sabemos que el STUT viene desde el antiguo FUT. Y posteriormente en el recuadro 22 vamos a encontrar los saldos de crédito acumulado. En el caso del régimen ProPyme, sabemos que el impuesto de primera categoría que están pagando hasta este año, el próximo año sube 25%, hasta este año ha sido el 10%. El impuesto de primera categoría pagado por el régimen general ProPyme, sabemos que se puede utilizar en un 100% como crédito. Por lo tanto, al momento de clasificarlo dentro del registro de renta empresarial, ya sabemos que no está sujeto a restitución y también tiene derecho a devolución. Así que ahí hay una pista de dónde lo vamos a registrar en el registro de renta empresarial y dónde posteriormente lo vamos a traspasar al formulario 22. Después tenemos el régimen de transparencia tributaria. En RLI o base imponible tenemos la misma definición del régimen 14D3, acá estamos hablando del 14D8, se calcula en base percibida, quiere decir que se determina en la diferencia entre ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año comercial, y se debe informar en el recuadro 22 del formulario 22. En el recuadro 22, y teniendo la consideración de que el régimen de transparencia tributaria no está afecto al pago de impuesto de primera categoría, pero sí está afecto al pago del global complementario por los propietarios de la empresa.
Entonces, no vamos a determinar un impuesto de primera categoría, solamente determinamos el resultado positivo o negativo de la base imponible. ¿Cómo se le atribuye a los propietarios ese resultado positivo o negativo? En la DJ 1947. Importante el punto también, porque lo que nosotros presentemos como base imponible en el recuadro 22 del formulario 22 debe estar cuadrado con lo que se envía en la DJ 1947 del o los propietarios de la empresa, porque se atribuye ese monto. Así que también es un punto importante de cuadre, ¿no? de tener una coherencia tributaria en lo que nosotros presentamos tanto en el formulario 22 con las declaraciones juradas. Y finalmente, también presentan el capital prohibitivo tributario simplificado, que es lo mismo que conversábamos anteriormente, está en vigencia a través de la ley 21.210, eso quiere decir de la actual reforma, para contribuyentes acogidos a los regímenes PROPYME, y se debe informar en este caso para el régimen de transparencia tributaria en el recuadro 23 del formulario 22. El esquema de cálculo es exactamente el mismo que vimos en el recuadro, en el régimen 14 de número 3. Hasta ahí vamos a dejar entonces esta parte teórica, esta parte de introducción que necesitaba que podamos entender para saber después también cómo trabajar con nuestro sistema. Les voy a presentar ahora, quiero mostrarles cómo es la estructura en la página, en el servicio de impuestos internos. Un segundito, por favor. Y cómo encontrarlo, porque hay gente que tampoco lo encuentra dentro de la página para poder visualizarlo, y esto les va a ser de ayuda a lo que les quiero mostrar ahora. Entonces, ahí debiesen estar visualizando ya la página del servicio de impuestos internos. Acá está la página principal. Vamos a ir a servicios online, declaración de renta. Si queremos declarar la renta, vamos a pinchar la primera opción, pero lo que yo les quiero mostrar es acá abajo. Instrucciones para el formulario 22 y guía práctica. Les recomiendo revisar esta guía, son bastante didácticas, tienen ejercicios que ustedes pueden revisar y también que les va a servir para entender cómo completar el formulario 22. Acá abajo están los ejercicios prácticos, pero acá está la opción de navegar por el formulario de renta, el formulario 22. Aquí vamos a ver lo mismo que posteriormente desplegamos al momento de presentarlo. Primero que todo tenemos dentro del anverso la base imponible al global complementario o adicional, que por norma general lo van a utilizar las personas naturales. Y más abajo vemos los créditos de las personas naturales, los impuestos anuales a la renta. Aquí ya partimos hablando de primera categoría. En el código 18 vamos a anotar la base imponible del régimen PROPYME. En el 1109 el resultado positivo. Un punto importante también, en el recuadro 18 y recuadro 1109 solamente iría si es que el resultado tributario es positivo. Si hay un resultado tributario negativo, el recuadro 18 o el recuadro 1109 van a quedar en cero. No se informa un resultado negativo dentro de estos recuadros. En el 18 la base imponible del 14 de número 3, en el 1109 la base imponible o el resultado positivo de la renta líquida imponible de las empresas 14A. En el recuadro 20 el impuesto de primera categoría pagado por el 14 de 3, en el 1113 el impuesto de primera categoría pagado por el 14A. ¿Con qué datos tienen que cuadrar el recuadro 18 y el recuadro 1109? En el caso del recuadro 18, con lo que nosotros presentemos en el recuadro 17, recordemos que en el recuadro 17 tenemos la base imponible del 14 de 3, el resultado final, y en el 1109 debe cuadrar con lo que presentemos en el recuadro 12. En el recuadro 12 recordemos que teníamos la presentación de la renta líquida imponible de empresas acogidas al 14A. Vamos a seguir avanzando, por ahí abajo sabemos que debemos informar los PPMs, pero a lo que quiero llegar es acá abajo, que acá vamos a ver cada uno de los recuadros por los que está compuesto el formulario 22. El recuadro 1 el de honorario, que sabemos que lo utiliza personas naturales. Un recuadro que no mencionamos dentro de la presentación teórica es el recuadro 6, con datos informativos.
Con datos informativos tenemos, por ejemplo, los datos del balance, total del activo, el total del pasivo, el saldo en caja, capital efectivo. Ojo con el capital efectivo, porque me he topado con varios colegas que no tienen ni idea qué es lo que es el capital efectivo. Y por eso quería mostrarles también esta navegación dentro del formulario 22, porque si ustedes pinchan acá, les aparece la instrucción y el glosario. Y en la instrucción pueden leer lo que significa ¿cómo se llama? El capital efectivo. Creo que me fui más abajo, ¿eh? No, es más bajito. Aquí, capital efectivo. Se debe registrar el capital efectivo determinado el 31 de diciembre del 2022, equivalente a total del activo, con exclusión de aquellos valores que no representen inversiones efectivas, tales como valores intangibles, nominales y transitorios. No voy a decir nada más porque creo que está todo dicho, pero me he encontrado con formulario 22 de colegas que en capital efectivo incluyen el saldo del capital del balance. La cuenta capital del balance la declaran en capital efectivo. Quería darle solamente ese tip porque me parece que es algo que es relativamente básico, pero que hay bastantes colegas que no la entienden. Lo mismo con patrimonio financiero. ¿Qué es el patrimonio financiero? También lo podríamos leer ahí, pero se los dejo de tarea para que lo puedan ver, para que puedan entender que la instancia de poder aprender, la instancia de poder entender qué es lo que estoy declarando en el formulario, la tenemos incluso acá en la página del servicio. Otro que no revisamos fue el recuadro 10, que habla de la depreciación, donde también vamos a informar la cantidad de activos fijos. Cuando hablamos de depreciación, ya por consecuencia debemos entender que estamos hablando de un régimen 14A. El 14.3 nos lleva el control de la depreciación. Y lo que vimos anteriormente, en el recuadro 12 encontramos la determinación de la renta líquida imponible, donde partimos con el resultado financiero, con el ingreso del giro percibido de vengado. Estamos hablando del 14A. Por lo tanto, si nosotros homologamos este concepto de ingreso del giro percibido de vengado, ya sabemos que es la cuenta venta de mi estado de resultados. Después renta fue de fuente extranjera, intereses percibidos de vengado, otros ingresos percibidos, costo directo de los bienes y servicios, costo directo de los bienes y servicios, estamos hablando del costo de venta, remuneración, arriendo, depreciación financiera, etc. Ahí vemos que prácticamente esa primera parte del recuadro 12 es un estado de resultado. Y es efectivamente el estado de resultado porque el resultado financiero al que llegamos en el código 1672 debe cuadrar con lo que nosotros tenemos nuestro balance como resultado. Y después tenemos los ajustes al resultado financiero, corrección monetaria, partida del inciso, primero no afecta impuesto único de tasa 40, la depreciación financiera, estimación o castigo, gastos agregados por donaciones, etc. Acá vamos a encontrar un listado completo de agregados y deducciones que son los ajustes que debemos realizar al resultado financiero para determinar nuestro resultado tributario. Acá abajo encontramos también el incentivo al ahorro. Y si que fuese pérdida, bueno, acá tendríamos que identificarla, ¿no? Pero el resultado a la renta líquida imponible afecta impuesto de primera categoría es en el código 1690, si es positivo, recuerden que lo debemos cuadrar con lo que presentamos en el anverso como base imponible el 14A, en el 1133 me parece que era. En el recuadro 13 tenemos la determinación del RAI, que parte con el capital propio tributario positivo, que está en el recuadro 14. En el recuadro 14 tenemos la razonabilidad del capital propio tributario, que parte con el capital propio positivo inicial o negativo inicial, que vienen de el código 645 o 646 del año anterior. 645 si es que fue positivo en el año anterior, 646 si es que fue negativo. Y después una serie de conceptos que también más adelante vamos a analizar con mayor detención. El martes lo vamos a ver esto en el tema de la razonabilidad del capital propio tributario y cómo debiese cuadrar con el capital propio tributario calculado, ¿no? Después en el recuadro 15 tenemos el registro de renta empresarial, lo que les comenté anteriormente, con variaciones de aumentos y disminución en el RAI, en el DEDAN,
el RAP que se encuentra dentro del REX, el ISFUT, otra renta exenta, los ingresos no renta y el STUT. Acá vamos a ver que se encuentra un listado completo también de aumentos y disminuciones. ¿Dónde anotamos esto? En el registro de renta empresarial. Y en el recuadro 16, para efectos del 14A, tenemos los saldos acumulados de crédito, también con sus aumentos y disminuciones. Después, cuando pasamos a ver el recuadro 17, entramos a hablar de el 14D número 3, con, primero que todo, la base imponible en base percibida, perdón, pasé a apretar un recuadro, la base imponible, y también debemos informar si es que estamos acogidos al incentivo al ahorro. No se debe informar el cálculo del incentivo al ahorro, pero sí, ¿a qué me refiero con cálculo? Que en presentación anterior también hemos desglosado cómo se llega a generar el cálculo del incentivo al ahorro. Y el recuadro 18, donde encontramos el RAI del ejercicio, también parte con el capital propio tributario simplificado positivo o negativo, que viene en el recuadro 19. En el recuadro 19 tenemos el capital propio tributario simplificado positivo o negativo inicial, que también parte con el código 1545 o 1546 del año anterior. 1545, si es que fue negativo, debe coincidir con el 1445 de este año. 1546, si fue negativo en el año anterior, debe coincidir con el 1446. ¿Qué pasa si la empresa inició actividades enfocado en este año tributario? Si inició actividad entre el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, no va a haber monto en el 1445, no va a haber en el 1446, pero sí se va a informar el código 1374, que es el capital aportado. Después, en el recuadro 20, tenemos el registro de renta empresarial, donde marcamos la diferencia que conversamos anteriormente. No tenemos la columna del DEDAN, pero sí tenemos el RAI, el REX y el STUT. Y en el recuadro 21, el registro del SAC de los saldos acumulados de crédito, que prácticamente acá es lo mismo que vimos en el 14A, no sujeto a restitución, y lo acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Dónde va a ir el impuesto pagado por la empresa? En el caso del 14D3, no sujeto a restitución, y en aumentos IDPC e IP de la base imponible generada en el ejercicio. En el código 1513 va a ir el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Recordemos que si el resultado tributario es negativo, no va a haber impuesto de primera categoría, no existe impuesto de primera categoría negativo, por lo tanto no se traspasaría ningún dato hacia acá si es que fuese una base imponible negativa. Y finalmente, según lo que habíamos visto anteriormente, en el recuadro 22 encontramos la base imponible del 14D número 8, que es muy similar a lo que es el 14D número 3, con la importancia de que está exento de impuesto de primera categoría, por lo tanto también no cumple los requisitos para acogerse al incentivo al ahorro. Y en el recuadro 23 tenemos el capital propio simplificado, también del régimen 14 de número 8 de transparencia tributaria. Así que, como dato, les dejo que en la página del Servicio de Impuesto Interno van a tener toda esa información, van a poder leer los glosarios si tienen alguna duda, y van a poder encontrar toda la información. Recordemos que el recuadro 24 se incluyó en el año tributario pasado para la información del pago del préstamo a tasa cero para las personas naturales. En eso no vamos a entrar. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro sistema. Vamos a ir a nuestro sistema contable tributario y vamos a partir mostrando cómo traspasar la información en esta empresa que es 14D número 3. Según todo lo que hemos visto anteriormente en la parte teórica, dijimos que debemos tener la determinación de la base imponible, debemos tener el capital propio simplificado, debemos tener el registro de la renta afecta a impuestos, y debemos tener el registro de renta empresarial, que como comentábamos está en el módulo web. No vamos a ver el traspaso ahora, pero sabemos, ya entendemos cómo trabaja esa parte. Entonces, teniendo los registros tributarios que hemos venido mencionando, vamos a ir a la opción de declaración anual renta del formulario 22, y acá primero que todo tenemos la opción de configurar cuentas del balance. Esto es para efectos del recuadro 6 en el caso de
el 14D número 3, donde vamos a tener, por ejemplo, también para asignar la opción del PPM para traspasarlo al anverso, pero acá vemos que están los datos del balance como saldo, saldo de caja, saldo de cuenta corriente del banco, existencia final, activo inmovilizado, el total de activo y el total del pasivo, etc. Vimos que en el recuadro 6 declarábamos los datos generales de el balance. Lo van a poder clasificar acá. Ustedes seleccionan la partida en particular, en este caso, por ejemplo, existencia, van a encontrar el plan de cuentas, por lo tanto, en existencia yo tengo agregada la cuenta mercadería. Eso quiere decir que el saldo de la cuenta mercadería se va a traspasar al recuadro número 6. Para efectos del 14D número 3, sería la única parte que habría que configurar. El resto ya se va a traspasar porque tenemos el régimen, perdón, tenemos los datos del recuadro 17 en la base imponible, tenemos el recuadro 18 en la determinación del RAI, el recuadro 19 con el capital propio simplificado, 20-21 recuadros con el registro de renta empresarial. Entonces volvemos a la opción del formulario 22 y ahora pinchamos la opción que dice formulario 22. Eso nos va a generar un traspaso. El formulario 22 también está solamente en el módulo web. Por lo tanto, acá nos dice que los valores fueron traspasados correctamente. Desea abrir la plataforma tributaria. Le vamos a dar a la opción sí. Y con eso se va a abrir entonces nuestra página que es plataformatributaria.cl. Y vamos a esperar que termine de cargar, porque está cargando los 24 recuadros más el anverso. En el anverso, el sistema va a traspasar entonces la base imponible y el impuesto de primera categoría. Y con eso vamos a determinar el impuesto a pagar. Se va a generar el reajuste del artículo 72, eso es lo que se está incorporando. Y en el recuadro 17 vamos a encontrar la determinación de la base imponible. En el recuadro 18 vamos a encontrar el traspaso de la información de el RAI del ejercicio. En el recuadro 19 vamos a encontrar la determinación del capital propio simplificado. Y en recuadro 2021 vamos a tener el traspaso de los registros de renta empresarial. Registro de renta empresarial con sus determinados créditos generados en el ejercicio. Por norma general es bastante sencillo. Ahora, con un punto con el que debemos tener la consideración en este caso, en el recuadro 17, es que debemos generar el ajuste por remuneración honorario. Dentro de la base imponible del sistema, remuneración honorario y arriendo está en un solo concepto, aquí habría que desglosarlo en el formulario 22 antes de enviarlo. ¿Cómo generamos el archivo para enviarlo a la página del Servicio de Impuestos Internos? Vamos a la opción TXT, generar TXT, y posteriormente ese TXT lo debemos descargar. Clientes nuestros que trabajan o no han trabajado con el formulario 22, pero sí han trabajado con declaraciones juradas, es bastante similar. La única diferencia en el caso de el formulario 22 es que en el formulario 22 debemos descargar el archivo. Para eso vamos a la opción módulo tributario, archivos, estado de estado de generación de TXT. Aquí vamos a ver que está el formulario 22. Lo seleccionamos y lo empaquetamos. En el caso de las declaraciones juradas, nosotros enviamos directamente el zip que se descarga. Para el caso del formulario 22, ustedes deben abrir ese zip y extraer el archivo TXT que viene dentro de él. Extraerlo, dejarlo en una ubicación de su equipo, y lo que deben cargar al momento de declarar la renta es ese TXT, no el zip. Al momento de generar ese traspaso, en la página del Servicio de Impuestos Internos ustedes le van a declarar con otros medios, y ahí van a seleccionar casa de software, van a cargar ese TXT, y el TXT va a cargar el formulario 22 que está en el Servicio de Impuestos Internos. No es que al momento de ustedes subir el TXT quede de inmediato enviado al formulario. Ahí se va a completar el formulario y ustedes lo van a poder revisar antes de poder darle a la opción validar y enviar. Vamos a ir nuevamente al sistema. Vamos a ver el caso de una empresa 14A, porque en el caso del 14A debemos primero que todo
Tenemos la renta líquida imponible, tenemos el capital propio tributario, donde primero debemos configurar las cuentas del capital propio tributario para poder completar el informe. Tenemos también la renta afecta impuestos, el RAI del ejercicio, y el registro de renta empresarial. Pero además de eso, cuando nosotros vamos a la opción del formulario 22, tenemos la opción de configurar las cuentas del balance para efectos de los datos informativos del recuadro 6, y en el recuadro 10 para efectos de la información de la depreciación y los activos fijos que tiene esta empresa. Y también tiene la opción de configurar el recuadro 12. ¿Por qué el recuadro 12? Porque recordemos que en el recuadro 12 partimos con la determinación de la base, partimos determinando el resultado financiero del ejercicio. Entonces acá los conceptos que están en la primera, en esta parte donde esta serie de conceptos está enlistado, están los mismos conceptos que en el formulario 22, donde nosotros informamos el estado de resultados, por decirlo así. Tenemos ingresos del giro percibido de vengado, renta de fuente extranjera, remuneraciones, por ejemplo, costo directo de los bienes y servicios. Por lo tanto, ahí nosotros debemos seleccionar cada uno de los conceptos, seleccionar el que participa en ese concepto en el plan de cuenta y llevarlo hacia la derecha. Entonces, teniendo ya esas configuraciones, vamos nuevamente a la opción formulario 22 y nos va a generar el mismo traspaso que en el 14D número 3. Ahí entonces estamos viendo nuevamente que está cargando nuestro formulario 22. En el anverso vamos a tener entonces nuevamente el resultado del ejercicio, el resultado de la renta líquida imponible con el correspondiente impuesto de primera categoría. En el recuadro 12 vamos a encontrar el traspaso del resultado financiero que está configurado en el sistema. Más abajo está la opción de poder incorporar también los agregados y las deducciones. En el recuadro 13 vamos a ver el RAI del ejercicio. En el recuadro 14 vamos a traspasar datos del capital propio el capital propio tributario. Y acá, como es razonabilidad el capital propio tributario, hay que complementar, por ejemplo, con el capital propio tributario positivo o negativo inicial que viene del año tributario anterior. En el recuadro 15 vamos a tener los saldos del registro de renta empresarial, aumentos y disminuciones en el RAI, DEDAN, REX y STUT, y los saldos en los créditos también de este tipo de empresas, la imputación de los retiros y todo lo que corresponde al registro de renta empresarial del 14A. Para generar el archivo, la misma forma que vimos anteriormente en el 14D número 3. Y ahora vamos a terminar con el ejemplo de el 14D número 8. Vamos entonces a cambiarnos de empresa. En el 14D número 8, recordemos que solamente debemos informar la base imponible, que no está afecta a impuesto de primera categoría, no tiene la opción de acogerse al incentivo del ahorro, solamente la base imponible, y el capital propio simplificado. Entonces, vamos al módulo tributario. También va a estar la opción de configurar las cuentas del balance para informarla en el recuadro 6. Vamos a la opción de formulario 22. Y vamos a tener entonces el traspaso de estos dos recuadros que debemos informar en el 14 de número 8, que son el recuadro 22 y el recuadro 23. Al anverso no vamos a traspasar ninguna información porque en el anverso no tenemos impuesto de primera categoría por pagar. Si es que fuese una persona natural con inicio de actividad de primera categoría, ahí sí en el anverso habría que complementar con los datos de la persona natural. Pero vamos a ver que en el recuadro 22 tenemos entonces la base imponible, y en el recuadro 23 vamos a encontrar el capital propio simplificado. De eso se trata el traspaso de información. Vamos a abrir ahora entonces el módulo de preguntas que puedan tener, así que los voy a leer. Dejo de compartir y los leo.
Ya estoy en el chat, lo estoy leyendo, lo estoy viendo. Espero que les haya servido, que no se hayan aburrido. Espero que estén ahí todavía, que me hayan escuchado, porque de verdad está muy quieto el chat. Me asusta que estén tan quietos.